Muy buenas tardes, bienvenidos a esta semana que inicia desde la UNAM Responde. Seguimos en vivo desde TV UNAM para darle seguimiento paso a paso a lo que sucede en nuestro país y en el mundo en esta nueva normalidad que depende básicamente de cómo se va desarrollando esta pandemia a nivel internacional y donde la tecnología y las herramientas digitales han jugado un papel importantísimo para ayudarnos a desenvolver actividades esenciales como el trabajo o la educación. En este tema, en México, por ejemplo, más de 89 millones de personas tienen acceso a Internet. Sin embargo, con el regreso a clases del nivel básico en nuestro país, se ha dejado por descubierto que miles de familias no cuentan con las herramientas digitales para cumplir las necesidades de los niños. Y precisamente para hablar de este tema, tenemos a una invitada esta tarde, así que quédese con nosotros y haga junto con nosotros el programa. Podemos resolver sus dudas y sus comentarios a través de las redes sociales y los números de WhatsApp que ustedes ya conocen. Además, tenemos las recomendaciones que Anel nos tiene para leer durante esta cuarentena, recomendaciones importantes. Tenemos también reportajes sobre Aprende en Casa TV, tenemos humor y mucho más. Quédese con nosotros durante los próximos minutos. Y comenzamos con un panorama de lo que ocurre en nuestro país, donde ya 10 estados se encuentran en semáforo, de acuerdo al semáforo epidemiológico, en color amarillo, y prácticamente el resto continúa en naranja, lo que significa que las recomendaciones de higiene y de distanciamiento continúan. Comenzamos con este resumen nacional. Y les informo que la ciudad para la siguiente semana permanece en semáforo naranja y seguimos en alerta. Una vez más les muestro la gráfica de hospitalización por COVID en los 57 hospitales públicos y 10 privados de la Ciudad de México. Como pueden observar, tuvimos una disminución importante en la hospitalización entre el 7 y el 23 de agosto, pero en los últimos 5 días comenzó a aumentar ligeramente. El INEGI nos reporta que hay un reflejo importante de lo que sucedió con la pandemia y les quiero comentar que se disminuyeron en 45% las ventas de tabaco durante esta temporada. Esto obedece obviamente a factores múltiples, pero creemos que en buena parte significa el que la gente tiene mejor adherencia a esta indicación de no fumar, con el telón de fondo que representa la epidemia del COVID. Para mirar el tema de los jóvenes que no solamente están fumando tabaco, sino que están comenzando con los cigarros electrónicos, y ellos encontraron que si solamente son fumadores de los cigarros combustibles, 3 veces más de riesgo de ser positivos por el COVID, de estar infectados. Y los que lo usan de manera combinada, los cigarros electrónicos y los cigarros combustibles, tienen hasta 9 veces de tener posibilidad de tener la infección por COVID-19. Estamos detectando que la cuarta comorbilidad asociada con la muerte por COVID es el tabaco, con un aumento de un poco más de 2 veces el riesgo. Es decir, una persona que fuma y le da COVID tiene más del doble de probabilidad de morir por COVID. De cómo estamos enfrentando esta doble crisis, la sanitaria y la económica. Y nosotros consideramos que, a pesar de los pesares, vamos bien en la atención de las dos crisis. En la pandemia, con todo el dolor que ha dejado, estamos atendiendo a enfermos, salvando vidas. Contamos con el apoyo de todo el personal médico. Y precisamente en este tema de salvar vidas, Estados Unidos, Brasil y la India son los países que más defunciones han registrado a causa de la enfermedad de COVID-19, que alrededor de todo el mundo ya registra más de 25 millones de contagios. Vamos enseguida con nuestro panorama internacional. El mundo supera los 25 millones de casos de COVID-19. Más de 16.4 millones de personas se han recuperado y más de 842,000 han fallecido. India registra 78,761 nuevos casos en las últimas 24 horas, estableciendo el mayor récord de infecciones diarias en todo el mundo. Colombia suma 8,024 nuevas infecciones y 300 muertes en 24 horas,
Con 607.938 infecciones, el país se convierte en el cuarto en América con el mayor número de casos. Brasil informa 41.350 nuevos casos y 758 muertes en las últimas 24 horas. Jordania reportó 73 nuevos casos, su recuento diario más alto desde el inicio de la pandemia. Estados Unidos se acerca a los 6 millones de casos, registrando 5.996.431. Rusia confirma 4.993 nuevos casos, lo que acerca su recuento al millón de infecciones con 995.319. México registra 4.129 nuevas infecciones y 339 nuevas muertes en las últimas 24 horas. El país suma 595.841 casos y 64.158 decesos. Australia reporta cifra récord de muertes con 41 fallecimientos en las últimas 24 horas. Francia informó 5.413 nuevos casos. El país presenta un crecimiento constante en el aumento de casos que amenaza el plan de regreso a clases. Corea del Sur suma 248 nuevos casos en su 18º día, registrando aumentos diarios de 3 dígitos. El país se acerca a los 20.000 casos. Pakistán informa 264 nuevas infecciones, su menor número de casos diarios en 4 meses. China celebra su 15º día sin registrar infecciones locales. Nueva Zelanda pone fin al bloqueo en Auckland, la ciudad más grande del país, después de casi 3 semanas. El conocimiento y las recomendaciones generadas desde las universidades han jugado un papel importantísimo para atender al público y también para resolver sus dudas. En este sentido, como todas las tardes, saludamos al doctor Carlos Rosales, quien se encuentra en un diálogo constante con todos ustedes que nos hacen llegar sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales y también a través de los números de WhatsApp que ustedes ya conocen. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Gracias, Rosa. Seguimos en la UNAM Responde con nuevas preguntas de nuestro público. Ahora nos dicen, ¿cómo se calcula el periodo de inmunidad y es igual para todas las edades? Bueno, el sistema inmunológico funciona desde la niñez hasta la edad adulta. Solo los recién nacidos y los muy ancianos tienen un sistema inmunológico menos eficiente. Todos los demás tenemos un sistema inmunológico que funciona prácticamente igual. Entonces no hay diferencia para una respuesta inmunológica de un niño y de una persona adulta. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuándo la respuesta es más eficiente y por qué? Bueno, el sistema inmunológico, al igual que cualquier otro sistema de nuestro organismo, funciona mejor cuando estamos sanos. Entre más sanos estemos, más eficiente será el sistema inmunológico y por tanto funcionará mejor contra cualquier microorganismo. Ya lo hemos recomendado antes. Si usted quiere tener una buena respuesta inmunológica, cuide su salud, lleve una alimentación adecuada, beba mucha agua natural, haga ejercicio y evite fumar bebidas alcohólicas en exceso y de esa forma tendrá un mejor sistema inmunológico. Cuídese mucho. Gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Gracias, doctor. Buenas tardes. Y bueno, el pasado 24 de agosto, alrededor de 30 millones de estudiantes iniciaron un nuevo ciclo escolar de forma virtual. ¿Qué ha pasado en estas semanas? Pues ha sido un proceso complicado, por un lado, por las desigualdades económicas y sociales y también el acceso a las herramientas digitales, a las nuevas tecnologías. Ha sido un reto no solamente para los alumnos, sino para las familias completas y, por supuesto, también para los profesores. Hoy, para hablar de este tema, me da muchísimo gusto saludar en este espacio de TV UNAM a la doctora Gabriela de la Cruz, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE. También es especialista en equidad e inclusión educativa y también es doctora en psicología. ¿Cómo estás, doctora? Buenas tardes. Un gusto saludarte en este espacio de TV UNAM. Muy bien, buenas tardes. Gracias por la invitación.
Pues tú has estado muy empapada de este tema, de estas realidades, en particular de lo que sucede en la educación básica en nuestro país y en América Latina, que ha sufrido distintas y muchísimas transformaciones. ¿Qué te parece si empezamos por ahí? ¿Cuál es la situación actual en nuestro país y también pensando en lo que sucede en Latinoamérica? Comenzamos. Claro que sí. Pues bueno, primero me gustaría iniciar señalando que los estragos de la pandemia en materia educativa es importante enmarcarlos en una serie de problemáticas sociales, económicas e incluso ecológicas, ¿no?, que han aumentado en las últimas décadas. Y es desde esta mirada amplia, global y multireferencial que habría que analizar las repercusiones de la COVID-19 en materia educativa. América Latina es una región altamente desigual, con asimetrías marcadas, y en este escenario es donde millones de niños, jóvenes, desde educación preescolar hasta educación superior, pues han dejado de asistir a los centros escolares. Ahora, en América Latina, ¿no?, también desde hace varias décadas, de manera consistente, se han elaborado políticas educativas que han puesto en el centro la inclusión. Sin embargo, ahora, a la luz de la problemática que estamos viendo con la pandemia, pues vemos que las desigualdades se han ensanchado, ¿sí?, y han generado graves estragos en el acceso a la educación de calidad, han menguado los aprendizajes fundamentales, especialmente los relacionados con el lenguaje, con la lectura, con la escritura, con el pensamiento matemático, y además es muy probable que estos problemas relacionados con el aprendizaje y la calidad de la propia educación también se asocien con problemas de rezago educativo e incluso de abandono escolar. Ahora, pese a estas desigualdades y problemáticas que vemos en el ámbito educativo, a mí me gustaría señalar que pese a la adversidad, también vemos ciertas esperanzas, ciertas luces en la discusión tan profunda y tan seria que se ha desarrollado en torno al qué y para qué de la educación, ¿no? Se ha cuestionado la densidad del currículum, se han movilizado los colectivos docentes para trabajar de manera colaborativa, han reflexionado sobre su labor, las familias se han involucrado también con los procesos formativos de sus hijos, y creo que desde este escenario, pese a la adversidad, creo que tenemos ciertos insumos para pensar y repensar el papel de la educación en nuestro país en aras de crear una sociedad más justa y equitativa. Ya que estás tocando este tema, me gustaría preguntarte si es quizá un poco complicado, pero ¿cuál es la importancia de la educación en estos niveles, que es la educación básica, desde que son niños, por ejemplo, entre 3 y 15 años, que están cursando estos niveles? ¿Por qué resulta tan importante? Y me refiero a todo ello que está a su alrededor y que va mucho más allá de lo académico. Claro. Bueno, primero tener en cuenta que la educación es un derecho, ¿sí? Entonces, partamos de ese punto fundamental. Entonces, todos tenemos derecho a una educación de calidad, ¿sí? No solamente el acceso, sino de calidad. Y cuando hablamos de calidad, tiene que ver con que redunde en aprendizajes significativos y relevantes para la vida. Ahora, la educación, si la vemos por niveles educativos, pues vemos que hay aprendizajes comprometidos. O sea, por ejemplo, en el caso de educación preescolar, sabiendo que son los primeros años, los primeros 6 años de la vida de un niño, pues vemos que en estos años pues se generan procesos importantes, tanto a nivel del desarrollo del cerebro, tanto en cuestiones interpersonales, de hábitos. Entonces,
esos aprendizajes se ven comprometidos de motrices también, por supuesto, ¿no? Se ven comprometidos en la educación preescolar, en la educación primaria vemos que se ven comprometidos estos procesos, como decía, relacionados con aprendizajes fundamentales, como son la lectura, la escritura, el pensamiento matemáticos, la ciencia, ¿no? El aprendizaje en la ciencia, en la adquisición del lenguaje, del conocimiento científico. En educación secundaria, bueno, también, ¿no? Vemos que hay implicaciones importantes como tienen que ver con los procesos de autorregulación, de maduración propiamente en los adolescentes, y bueno, así podría irme con los diferentes niveles y los aprendizajes que se ven comprometidos. Ahora, más allá, como dices, de estos aprendizajes escolares, académicos, que son de alta relevancia, la escuela es más que eso, ¿sí? En la escuela se cristalizan una serie de procesos de alto impacto, como son estos procesos interpersonales, de convivencia, de aprender a dialogar con el otro, de empatía, ¿no? De la escucha activa. Las escuelas en ese sentido van más allá, ¿no? Lo que ofrecen va más allá del ámbito académico. Incluso para algunos niños, niñas y adolescentes, las escuelas pueden ser el único lugar seguro donde pueden estar. Sí, más aún sabiendo que tenemos condiciones sociales, familiares, bastante vulneradas, ¿no? Entonces estos espacios se convierten en espacios de disfrute, de compañía, de solidaridad, y bueno, e incluso en algunos casos sabemos que las escuelas también tienen un papel importante en la propia alimentación de los niños. Entonces, vamos, se ven comprometidas muchas áreas del desarrollo de los niños, tanto a nivel, bien lo comentas, académico, escolar, como cuestiones socioemocionales, de alimentación, como les decía, interpersonales, entre otros. Exacto, todos estos factores que podrían pensarse, digamos, como agregados, con valores agregados, pues terminan siendo valores indispensables en la formación de los seres humanos y no necesariamente en la formación de estudiantes, en la formación académica. Doctora, ¿impacta igual en todos los niveles? Ya nos hablas, por ejemplo, de estas diferencias que hay a nivel secundaria, lo que se aprende en la educación preescolar y demás, pero digamos, ¿cuál consideran que es la respuesta? ¿Cuáles son las repercusiones en los estudiantes de acuerdo al nivel al que están cursando? ¿Quiénes se adaptan mejor? ¿Quién es más fácil? ¿Cuál es como la dinámica? ¿Cómo han reaccionado a esta nueva realidad? Yo creo que es una pregunta muy compleja, ¿no? Y creo que todavía no tendríamos como los elementos necesarios para decir quién se adaptó o quién se adapta mejor. Sin embargo, lo que sí puedo decirte es que en ninguno de los niveles educativos estábamos preparados para este cambio tan radical en la forma de llevar a cabo los procesos educativos. Podría decir que aquellos niveles más avanzados, como el caso de la educación superior, probablemente tenga, justo por ser el nivel más alto, tenga mejores condiciones para adaptarse a esta nueva realidad. Sin embargo, insisto, hay que ver la heterogeneidad de perfiles, de familias, de necesidades que tenemos en nuestra población. En el caso, por ejemplo, de educación básica, que es donde se ha puesto básicamente el centro de la atención para dar continuidad educativa, continuidad pedagógica a los esfuerzos encabezados por el gobierno, vemos que si bien, ¿no?, tenemos una serie de propuestas como el propio programa Aprende en Casa, vemos que no basta únicamente con un programa o con una estrategia, si no se cuentan con condiciones desde el ámbito familiar.
¿sí? Desde el acompañamiento que puedan tener los papás, desde la facilidad o la posibilidad que tengan de dialogar con sus niños, ¿no? Sobre lo que van aprendiendo en estas clases a distancia. Entonces, pues bueno, vemos que ahí tenemos algunas dificultades. Esto relacionado directamente, por supuesto, con el acceso a la televisión y a Internet, que en algunas zonas como nos podría parecer como complicado y hasta irreal, pero pues sabemos que la situación de muchísimos mexicanos, principalmente en zonas rurales, pues son de crisis, tienen otras realidades muy distintas y no se puede aplicar estos términos de equidad e inclusión, e incluso, como nos lo mencionabas en un inicio, este derecho a la educación. ¿Qué sucede? ¿Cómo contrarrestar estas posibilidades o estas limitantes? Sí, fíjate, yo creo, Rosa, que es bien importante reconocer que si bien desde el gobierno tenemos este gran programa de Aprende en Casa, ¿no? Sustentado básicamente en el uso de la televisión, vemos que también se han generado una serie de estrategias que justo han tratado de dar respuesta a las propias necesidades de los contextos y situaciones de las distintas comunidades. Entonces, por ejemplo, en las zonas más remotas, ámbitos rurales de manera particular, pues bueno, se han generado, por ejemplo, cuadernillos o incluso la propia labor de los docentes ha sido fundamental para entregar material, para dar seguimiento. La radio también ha tenido un impacto importante. Entonces, creo que el posible éxito del programa Aprende en Casa es diversificar, ¿sí? Y apoyarnos de la labor de los docentes, ¿sí? Que son finalmente quienes conocen a los alumnos, a sus comunidades, a sus familias. Entonces, en eso va a radicar el posible éxito que tenga este programa. Diversificar, contextualizar y situar la acción educativa en esos diferentes entornos en donde se lleva a cabo los procesos de formación. Oye, y hay un concepto que es importantísimo tanto en la educación presencial como está haciendo ahora la educación a distancia, que es la pedagogía. ¿Qué papel juega y cómo entenderla para aplicarla de mejor manera? Mira, de manera muy resumida, te puedo decir que la pedagogía tiene como objeto el análisis de las distintas metodologías, estrategias y técnicas que pueden favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sí, de manera muy resumida, ¿no? Porque bueno, hay debates siempre al interior de la propia disciplina. Sí, entonces, de eso se trata. Y básicamente ese es su gran objeto de estudio, ¿no? Las metodologías, las técnicas, las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Ahora, cobran muchísimo sentido en este contexto porque, yo lo veo por dos lados. Por un lado, porque bueno, el traslado forzado de las actividades escolares a la casa, pues nos lleva a generar metodologías que sean lo suficientemente robustas para continuar con el aprendizaje desde casa. ¿Sí? Eso es por un lado. Y por otro lado, cobran mucho sentido porque nos damos cuenta en casa, como papás, como mamás, de la importancia de la labor de los docentes. ¿Sí? Los docentes, dentro de su propio hábitus, dentro de su propia formación y esencia como profesionales, está justo promover estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, caemos en cuenta que no es tan fácil ser docente. ¿Sí? Necesitamos de toda una formación, de toda una serie de conocimientos, de basamentos que nos permitan promover el aprendizaje de manera significativa. De ahí, por ejemplo, que muchos papás luego se desesperan,
¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos ese perfil como profesionales. Sí, por eso te lo quería preguntar, justamente porque hoy más que nunca con esta situación obligada por la pandemia, pues la responsabilidad es compartida y tenemos que enfrentarnos a estas realidades de la falta de paciencia, la falta de conocimientos para saber aprender, enseñar. Entonces, pues hoy tenemos más que nunca todos que ser empáticos, responsables y ser pacientes, ir aprendiendo al mismo tiempo. Seguiremos hablando de los beneficios de estas herramientas digitales, de esta forma de enseñar y de aprender, de los retos, por supuesto, que están por venir, de lo que sucederá cuando las escuelas se abran con la doctora Gabriela de la Cruz. Entonces te pido que nos permitas unos minutos, regresaremos más adelante para seguir hablando de este y de otros temas. Y comenzamos también, es momento de hacer una pausa. Regresando también tenemos nuestras recomendaciones de lectura, otros reportajes. No se vayan, esto es La UNAM Responde. Qué gusto que continúe con nosotros aquí en La UNAM Responde, y enseguida tenemos a Anel, que nos presenta un abanico de posibilidades para leer en casa. Nos tiene recomendaciones sobre los abuelos lectores, también nos cuenta cuentos y más en la sección Si leo, no me encierro. Hola, yo soy Anel Pérez y esto es Si leo, no me encierro, un espacio para la literatura y el fomento a la lectura. La recomendación de hoy es para conocer y explorar el Sistema Universitario de Fomento a la Lectura, Universo de Letras. Todas las semanas tenemos para ti diversas actividades para ampliar las prácticas de lectura, la escritura y la oralidad. Por ejemplo, en términos justo de oralidad, todos los martes y jueves a las 8 de la noche podemos escuchar a los abuelos lectores y cuentacuentos que narran para nosotros, ahora en SoundCloud. Los miércoles y fines de semana disfrutamos de las narraciones que los tejedores de historias preparan para nosotros. Por ejemplo, esta semana Gerardo Méndez nos va a presentar Al malvado Grúfalo, Janet Pankowski nos va a contar por qué el rojo es más que un color, y Lidia Zaragoza nos relatará una historia con la tradición oral del pueblo Pima. Cada jueves se pueden descargar libros en la sección Bájate un libro para leer y compartir el gusto por la lectura de manera gratuita. También te pedimos que nos acompañes a los cafés literarios todos los viernes por la tarde en Facebook Live, y justamente lo que hacemos es compartir lecturas y luego darnos un espacio para conversarlas. Además, tenemos una enorme oferta de talleres. Esta semana, por ejemplo, tenemos Historia y Actualidad de la Historieta Latinoamericana con nuestro querido Axel Alonso, y el taller Instrucciones para matar centauros, pensar y escribir ensayos breves, este taller con Brenda Ríos. En la sección Aquí los niños cuentan encontramos narraciones, descargables, libros y también ahora experimentos que podemos hacer con la familia. Estaba yo un día en mi casa haciendo la tarea. Bueno, más bien estaba soñando que hacía la tarea, cuando de repente tocaron a la puerta. ¡Toc, toc! Caminé hasta la puerta pensando que sería mi papá, que había olvidado las llaves, pero cuando abrí aquella puerta... Te invitamos a visitar este universo, es de la UNAM y es para ti. Experimenta con nosotros una nueva forma de vivir la lectura. Y yo los veo el próximo lunes en otra entrega más de Si leo, no me encierro. Hasta la próxima. Hay que estar muy atentos a estas recomendaciones para saber lo que sucede cuando se abre la puerta, en estas recomendaciones que nos tiene Anel todos los lunes. Y ahora vamos con una cápsula que nos preparó el equipo de En Trending para conocer la relación de nuestra universidad con el programa de la SEP Aprende en Casa 2. La Universidad Nacional Autónoma de México ha comenzado a redoblar esfuerzos de cara al regreso a clases programado para el 21 de septiembre del año en curso. Ante la situación de emergencia impuesta por la pandemia, se ha optado por implementar un semestre bajo un modelo híbrido de educación. Así lo dio a conocer recientemente el rector Enrique Graue. En años recientes, habíamos avanzado significativamente en conectividad para propiciar la educación mixta o híbrida. Esos avances logrados serán determinantes para acelerar
en los meses siguientes este tipo de educación, permitiendo así la reducción del aforo presencial de la comunidad universitaria. La propuesta del modelo híbrido implica la convergencia de las modalidades presencial y a distancia en sus diferentes niveles educativos. El objetivo es generar una nueva propuesta de aprendizaje basado en un modelo didáctico tecnológico que cubra con las necesidades de toda la comunidad universitaria. Hasta el momento, la UNAM ha puesto a disposición de los alumnos diversas plataformas digitales para que puedan dar continuidad a su formación académica, realizar trámites, así como distintos cursos adicionales. Para la plantilla docente, diferentes facultades se han encargado de implementar talleres de capacitación y asesoramiento respecto a las nuevas herramientas y medios tecnológicos, con la finalidad de poder impartir clases con mayor calidad y eficacia. El regreso a clases en la máxima casa de estudios será paulatino, progresivo y ordenado, dadas las condiciones sanitarias en las que se encuentre cada entidad, y de acuerdo al semáforo epidemiológico que día a día emite el sector salud, por lo que no se descarta un semestre completamente en línea. Aunado a ello, también se dio a conocer una serie de lineamientos a seguir para garantizar la seguridad y evitar algún tipo de contagio dentro de los espacios que integran la universidad. Se establecerán roles para la asistencia de los estudiantes a actividades presenciales, es decir, se dividirá la lista de integrantes por grupo, de preferencia por orden alfabético, y se aplicará la asistencia alternada al fin de evitar aglomeraciones. La pandemia ha orillado a las instituciones educativas a enfrentarse a distintos retos, pero han encontrado en las nuevas tecnologías diversas alternativas que obligan a cambiar los modelos de enseñanza y aprendizaje. Muy atentos a estos modelos híbridos que se implementarán a partir del 21 de septiembre en nuestra universidad. Y bueno, de temas educativos pasamos enseguida al humor de No Memes. La cuadratura del círculo tan buscada, No Memes la seguirá buscando porque pues tampoco sabemos cómo encontrarla. Pero lo que sí hallamos fue el equilibrio entre la información y la buena onda. Y para muestra, pues este botón. Y para más botones nos encontramos los lunes 9:15 de la noche por TV UNAM o en YouTube. Y para más humor, no olviden sintonizar esta noche TV UNAM con el programa completo de No Memes. Nosotros seguiremos hablando sobre los retos de la educación y más información después de la pausa. No se vayan, esto es La UNAM Responde. Y comenzamos este último bloque de La UNAM Responde hablando de temas educativos con la siguiente pieza que nos prepararon los reporteros de En Trending. 4.550 guiones, programas y cápsulas fueron preparados para este nuevo ciclo escolar a distancia que se inició esta semana. Aproximadamente 30 millones de estudiantes en todo el país seguirán las clases por TV con el programa Aprende en Casa 2, creado por la Secretaría de Educación Pública, vigente para todas las instituciones del sistema educativo nacional, público y privado, que de acuerdo con el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, México es uno de los países que con mayor agilidad ha respondido en materia educativa para buscar soluciones creativas. En este consejo técnico de esta semana hemos revisado lo que es el Aprende en Casa 2. Si tú gustas, puedes entrar a la página de Aprende en Casa 2
vía internet. Y si tú te pones a revisar, hay muchos materiales que rescatar. Te digo, yo no lo puedo ver todo de manera negativa, en serio que no. Sin embargo, el meollo del problema se encuentra en que los padres de familia tengan acceso a este tipo de tecnologías. Para la transmisión de clases, se llevó a cabo un acuerdo con 4 cadenas privadas de televisión, además de las estaciones que conforman la red de radio y televisión educativas y culturales, lo cual permitirá una mayor cobertura a nivel nacional. Se destinaron 4 canales para educación básica y 2 más para educación media, divididos en horarios y por grados para la organización de los padres o tutores. Lo importante de este tipo de educación emergente es que no rompe el vínculo entre maestro-alumno. La labor consiste en orientar a los estudiantes para aprender a analizar sobre lo que ven y desarrollar un criterio propio al respecto del tema. Para ello, se entregaron 120 millones de libros de texto como herramienta pedagógica en los cuales están basados los cursos de todo el ciclo. El utilizar el cuadernillo en esta etapa del Aprende en Casa 2, ahí hay, en esta misma liga están los museos virtuales, están un sinnúmero de trabajos, de actividades. Lo que me gustó es que abordan la educación inclusiva, abordan la educación para, el apoyo a padres, el apoyo a docentes, hay juegos también, te digo, hay bastante que nos ha facilitado el gobierno para que nosotros como docentes implementemos varias estrategias que nos ayuden y que nos apoyen en cuanto a todo este Aprende en Casa 2. El plan estratégico implementado por la SEP es de gran utilidad. Detrás de él existe una extensa labor de los docentes que desde meses atrás se preparan para que pedagógicamente estas herramientas sean factibles y brinden un aprendizaje real. Efectivamente es un reto enorme, sin embargo debemos de echar mano de todas las tecnologías con las que contamos. Tenemos que hacer un diagnóstico también con los padres para ahorita que empezamos con el Aprende en Casa 2, hacer nuevamente un diagnóstico y replantearnos nuevas estrategias. Diagnóstico que cada docente hace con los padres de familia para conocer sus habilidades tecnológicas y las herramientas con las que cuentan para llevar a cabo las actividades correspondientes. Obviamente más compleja para la sociedad en general porque se va a polarizar esta cuestión de la educación, los que tenemos y los que no tienen. ¿Por qué? Porque ahorita nos damos cuenta que los padres de familia, obviamente, hay muchos que están apoyando, hay otros que no. Pues son muchos los retos de este programa y para seguir hablando de este tema me da mucho gusto retomar nuestra conversación con la doctora Gabriela de la Cruz, quien es especialista en equidad, inclusión y evaluación educativa. Pues veíamos estas cápsulas en donde se habla precisamente de las ventajas. ¿Por qué no continúas hablándonos de los beneficios de utilizar estas alternativas de educación a distancia, doctora? Claro que sí. Bueno, me parece muy importante lo que se comentaba en el video, la importancia de mantener el vínculo entre docentes y estudiantes. Eso es fundamental para continuar como tal en estas condiciones. A mí me gustaría, además de esto, referir algunas barreras que se están generando con este traslado forzado de las actividades educativas a la casa. Y no es por otra razón, sino porque hay que trabajar sobre esas barreras para que realmente estas acciones que se están desarrollando pues sean exitosas. Vemos que en el caso de comunidades con carencias de infraestructura, pues es complicado que se pueda tener el acceso al programa Aprende en Casa, ya sea a través de la televisión y no se diga pues a través de los ambientes virtuales, ¿no? A través del uso de Internet. Entonces ahí hay una barrera de índole
contextual, ¿no? Ligado a la infraestructura que pueden tener comunidades específicas, alejadas, marginadas. Y sobre eso habría que trabajar, ¿no? Atendiendo, focalizando la atención hacia aquellos sectores que tienen mayor vulnerabilidad, habría que trabajar sobre esas barreras en el acceso en esta infraestructura. También podemos ver que tenemos barreras relacionadas con la estructura y dinámica familiar. Hace unos meses en el ISUE trabajamos un libro que se llama Educación y Pandemia, una visión académica, y justo en ese libro yo elaboré unas cuantas cuartillas donde hablaba sobre las tensiones que se dan entre la escuela y las dinámicas familiares. ¿Sí? Con este traslado forzado. Y entre esas barreras pues señalaba algunas, ¿no? Que son muy importantes y sobre las cuales, insisto, habrá que incidir, como por ejemplo la calidad del apoyo al aprendizaje que puedan dar los familiares, el seguimiento a las actividades escolares, problemáticas más serias como pueden ser del hacinamiento, ¿no? Que sin duda, pues por más que un niño o una niña se quiera concentrar, si tiene en casa múltiples distractores, difícilmente podrá concentrarse, las propias características de la vivienda, la economía familiar, ¿no? el trabajo, si se tiene o no se tiene. Entonces son variables que están en juego y que habría que identificar, insisto, como barreras para que desde la acción educativa podamos trabajar, ¿sí? Podamos desde ahora incidir, ¿no? Y no esperar hasta que ya regresemos a las escuelas, ¿no? a la vida en las aulas. Y bueno, a nivel de los estudiantes también encontramos barreras, como por ejemplo la propia solidez que se tenga de los aprendizajes previos, el enganche que tengan los niños, las niñas, los jóvenes con el aprendizaje, su motivación, la autoeficacia, ¿no? que reconozcan en sí mismos para dar continuidad. Entonces, en ese sentido, subrayo, es importante identificar estas barreras para que desde ahora empecemos a trabajar de la mano con los docentes, los directores, los supervisores de zona, las familias, entre otros agentes, y claro, los propios estudiantes. Sí, pensando no solamente en criticar, sino en trabajar para solucionar y lograr que estas diferencias y que estas complicaciones se vuelvan menos extremas. Pensaba ahora que te escuchaba precisamente pues en las diferencias tan marcadas que existe, así digamos en términos muy generales, entre las zonas rurales y las zonas urbanas, ¿verdad? Claro, así es, perdón. No, te iba a preguntar, está un poco ligado pensando en todas estas barreras y en todas estas limitantes, la gran incertidumbre quizá en todos los escenarios posibles es la eficiencia, la calidad de este proceso de enseñanza-aprendizaje, y se piensa también en un rezago. ¿Cómo evitar, digamos, que esta incertidumbre complique el proceso que se está llevando a cabo? Porque así era, digamos, esta era la única alternativa que se tiene con la pandemia que estamos viviendo. Claro, yo te comentaba hace un momento que pues estamos viviendo una situación inédita. Sí, sin duda habían esfuerzos para trabajar a través de la educación a distancia, pero siempre apoyada de la educación presencial. Y pues ahora vemos que es totalmente a la distancia, ¿sí? Y eso enmarcado también en un contexto muy crítico en cuanto a la propia pandemia, que pone en vulnerabilidad nuestra propia seguridad, nuestra certidumbre en las condiciones vitales para nuestra existencia. Entonces, bueno, lo vuelve altamente incierta, ¿no? La situación que vivimos. Ahora, esta situación sin duda va a generar y ya está generando retrocesos y hasta cierto punto estancamientos en el aprendizaje. En este nuevo ciclo, ¿no? A diferencia del anterior, del 19-20, tenemos que estamos iniciando un nuevo ciclo, ¿sí? El anterior, de alguna manera, era el cierre
del ciclo. Entonces, ahora se están sumando los meses de confinamiento que hemos tenido y que sin duda también han menguado nuestra propia salud mental. Entonces, de ahí que cómo podemos atender estos posibles retrocesos o estancamientos. Yo vislumbro por lo menos dos alternativas, insisto, enmarcados en un contexto totalmente lleno de incertidumbre. Primero podríamos, por ejemplo, redoblar estos esfuerzos por generar sistemas de monitoreo y alerta temprana, ¿sí? Lo cual implica sin duda generar indicadores y que, como lo decía, jefes de sector, supervisores, directores, maestros y demás pongan los focos rojos sobre aquellas familias, sobre aquellos niños, niñas que pueden estar en riesgo de abandonar sus estudios, ¿sí? Y en ese sentido, atenderlos. Y de manera complementaria a la generación de estos sistemas de monitoreo, de alerta temprana, podríamos también generar estrategias alternas, como comentaba, las desplegadas por el gobierno federal. Entonces, en ese sentido, creo que se puede avanzar, ¿sí? Y no esperarnos, como decía, hasta que regresemos a la escuela para hacer estas evaluaciones diagnósticas y ver cómo nivelamos, cómo atendemos esos posibles debilidades en el aprendizaje, sino desde ahora. Ya sabemos en dónde se encuentran los focos rojos, ¿sí? Entonces, esas podrían ser, al menos esas dos formas de atender esos posibles retrocesos y estancamientos. Exactamente, teniendo muy claras las responsabilidades compartidas y en muchos niveles. Lo que es un hecho también es el tema de la deserción académica. La CEP hace unos días hablaba de que poco más de 2.800.000 alumnos han dejado, justo lo que decías, terminaron el ciclo anterior, pero ya no se registraron, ya no están presentes para este nuevo ciclo escolar. ¿A qué se debe? ¿Cómo trabajar estos temas que a largo plazo es un problema social, no solamente individual y familiar? Sí, fíjate que el abandono escolar, desde mi punto de vista, es el indicador más cruento, más terrible de la pandemia en materia educativa. Sí, y que debe ser atendido y leído, ¿no? A la luz de estas múltiples problemáticas sociales que están interactuando, ¿no? con el abandono de los niños en de la escuela. O sea, por ejemplo, muchos niños y niñas, adolescentes abandonan. ¿Por qué? Porque la familia ya no tiene manera de solventar los gastos, ¿sí? Entonces, es importante que se incorporen al campo laboral para tratar de solventar los gastos, o incluso, como lo decía, porque no hay un seguimiento, no hay un monitoreo, no hay una realimentación, un acompañamiento, pues los niños se ven desnudos ante los procesos educativos. Sí, es difícil mantenerse, es desesperante para los niños no tener ese apoyo, esos vínculos con mayores o con sus pares de manera particular. Entonces, se vuelve una situación complicada este indicador y como bien lo comentas, está presente. Exactamente. Ahora, y no hay que... tenemos también... perdón. No, te escuchamos. Sí, hay dos cuestiones rápidamente para hablar sobre el abandono escolar, que habrá también que examinar. El abandono que se le reconoce como el abandono intracurricular, que es aquel que se da al interior de un año escolar, ¿sí? A partir de un ciclo escolar. ¿Y ahí qué podemos hacer? Bueno, tener en cuenta un monitoreo constante, el vínculo cercano con aquellos estudiantes que comiencen a presentar mayores desfases, apoyo a las familias, actividades complementarias, tutoría y acompañamiento, como bien tú lo referías. Tenemos, por otra parte, lo que se conoce como el abandono intercurricular, que sería aquel que se da cuando cambias de un año a otro. ¿Sí? E incluso de un nivel educativo a otro, de primaria a secundaria, por ejemplo. Aquí, ¿qué podemos hacer? Me da cuenta, dar seguimiento, ¿no? O sea, alerta, ¿por qué este niño o este joven no continuó con sus estudios?
¿sí? Crear alternativas de nivelación académica complementarios, mayor flexibilidad curricular para estos casos y de nueva cuenta la tutoría, ¿no? Como un componente fundamental para sostener estas trayectorias de niños, niñas y jóvenes que estén en riesgo de abandonar o que abandonaron los estudios. Exactamente, que ya no comenzaron este ciclo escolar. Hay muchos temas, hay muchos factores, pero para ir terminando el tema, dividámoslo en dos. Uno es lo que están sintiendo, lo que están pensando todos estos estudiantes de educación básica, y tú estás trabajando en este tema desde el ISUE. ¿Por qué no nos platicas de esta experiencia, de este proyecto? Claro que sí, con mucho gusto. Mira, como te decía, justo derivado del libro de Educación y Pandemia, que elaboramos pues, varios investigadores del ISUE, me di a la tarea de desarrollar un proyecto sobre cómo han representado, cómo viven los niños y las niñas, básicamente de educación primaria, este traslado de las actividades escolares a su casa, ¿sí? En este proyecto básicamente me he centrado en tener referentes desde la mirada de los niños, ¿sí? He utilizado de manera particular la técnica del dibujo, ¿sí? Y ahí yo les mandé algunos dibujos que me parecen muy significativos y que nos hacen ver cómo están viviendo los niños y las niñas este confinamiento, ¿sí? Y que es sumamente importante que en estos procesos educativos que ahorita los estamos manejando aún a la distancia, seamos sensibles a estas necesidades expresadas de viva imagen, en este caso, claro, de los niños y las niñas. Ahora, ¿por qué es importante recuperar la voz de los niños y de las niñas? Porque justo a partir de estas vivencias podemos reformular y repensar la escuela. Si no los vemos como agentes activos en estos procesos de formación, pues creo que vamos como los cangrejos, ¿no? O sea, es importante involucrar a los niños en la construcción de una nueva escuela, ¿sí? Bueno, ahí se ven en estos dibujos, ¿no? Que vemos desde sentimientos de frustración, de miedo, de soledad que han vivido los niños, de extrañar, por supuesto, ¿no? La convivencia con sus pares. Dentro de este proyecto, por ejemplo, una de las preguntas que les he hecho, bueno, ¿qué es lo primero que vas a hacer cuando regreses a la escuela, ¿no? Y lo que muy constantemente refieren es jugar, abrazar a mis amigos, abrazar a mis maestros. Entonces, pues creo que es un material muy valioso, ¿no? Sí, como tal, recuperar, ahora que estamos en este boom de discusión sobre el papel de la escuela, la mirada de niños y niñas. Sí, y escucharlos como protagonistas que son, porque obviamente hay otros temas de los que hay que preocuparnos, de si tenemos las herramientas para que ellos tengan acceso y cubran estas necesidades, de si los maestros están cumpliendo o se están adaptando también a estas realidades, si las autoridades, en este caso la SEP, está haciendo lo que debe hacer para acercar la educación a todos, como este derecho que es. Y bueno, hay muchos temas. Y nos queda el otro tema ya para terminar, nos queda muy poquito tiempo, doctora, y es precisamente esto de los retos desde la educación, la adaptación de los planes de estudios, qué tienen que hacer los maestros y las autoridades para cumplir con el objetivo que es la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje aún a distancia. Claro que sí. Creo que un primer punto es priorizar, ¿no? Priorizar cuáles son los aprendizajes más relevantes. ¿Sí? Ese es el primer punto que creo que hay que discutir. ¿Sí? Porque si nosotros miramos nuestros propios planes de estudio, pues vemos que una constante es que están llenos de contenidos. Entonces, un primer punto es focalizar, ver cuáles son los aprendizajes más relevantes y sobre esos trabajar. Sí, generar alternativas, estrategias que coadyuven a esos aprendizajes. ¿Qué otro reto tenemos? Tenemos el reto de trabajar de manera colaborativa. ¿Sí?
Sí, creo que en estos meses, si hay algo que se ha visto, es que es justo en el trabajo colaborativo, en el trabajo en comunidad, que podemos hacer frente a una problemática como la que estamos viendo. Y en ese sentido, compartir las experiencias de cómo hemos dado una respuesta y aportado al aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, eso es un segundo aspecto que me parece muy importante, ¿no? Seguir fortaleciendo estos lazos de colaboración, tanto entre docentes como entre familias, para sostener las trayectorias educativas de niños, niñas y adolescentes y jóvenes en general. Exactamente. ¿Qué otra cuestión queda por ahí pendiente? Seguir avanzando en los procesos de formación de los propios docentes. Sí, o sea, sabemos que tenemos un capital sumamente importante en nuestros docentes y creo que hay que reconocer la labor que han hecho y fortalecer estos procesos de formación, ¿no? Exacto, sí, eso tenemos que hacer. Solamente para concluir, nos hemos salido ya de la pecera, ¿no? Si pudiera utilizar esa analogía, ¿no? O sea, hemos visto un mundo abierto, ¿sí? En cuanto al uso de la propia tecnología, de los ambientes virtuales que están a nuestro alcance, y regresar, creo que sería un equívoco. Entonces, hay que avanzar en eso, en el uso de la tecnología, en buscar que ese avance sea justo, sea equitativo y que favorezca el aprendizaje de todos y de todas en ese sentido. Exactamente, y lograr un equilibrio, un reconocimiento, por supuesto, a todos los maestros que están trabajando también fuera de su ámbito, de su ambiente habitual, a todos los padres de familia y los integrantes de la familia que están cumpliendo una función que no debería ser la original, y no perder de vista que los niños sí están aprendiendo y hay que, por supuesto, poner atención en este aprendizaje educativo y académico, pero también lograr un equilibrio con las emociones y con las sensaciones de todos estos alumnos. Doctora Gabriela de la Cruz, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, te agradezco muchísimo estos minutos para la UNAM Responde, también esta sensibilidad y esta información para tener pues un panorama más completo de lo que está sucediendo en la educación básica en nuestro país. Muchas gracias y muy buenas tardes. Al contrario, hasta pronto. Estaremos también muy al pendiente de estos temas de la educación en todos los niveles. Y con esto terminamos un programa más de la UNAM Responde. Recuerde que tenemos una cita mañana completamente en vivo a las 2:30 de la tarde por TV UNAM. Adiós.